Estamos todavía en la serie de Efesios, pero esta semana vamos a tomar vamos a hacer una breve pausa de lo que hemos estado hablando en Efesios. Y hoy vamos a hablar de algo diferente, algo necesario, que tiene que ver con los santos que somos nosotros, parte de la iglesia, y la función, y una de las funciones que nos ayuda a conectarnos, a ser parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su iglesia. Y el mensaje de hoy básicamente tiene el objetivo de guiarnos a un camino que pueda profundizar nuestra relación con Dios, que pueda fortalecer nuestra relación con Dios, a un camino que pueda intensificar nuestra relación con Dios. Y no solo eso, sino que al mismo tiempo entender la alegría y el gozo que significa estar dentro de la voluntad de Dios como hijos y seguidores de Cristo Jesús. Si tiene su Biblia, vaya a 2 Corintios capítulo 1, verso 24, y leemos y dice: pero eso no significa, dice, que queramos dominarlos al decirle cómo poner en práctica su fe. La segunda parte del verso 24 dice: queremos trabajar junto con ustedes para que estén llenos de, ¿qué dice? De alegría, porque es por medio de, ¿qué dice? Su propia fe que se mantienen firmes. Esto es parte de las responsabilidades de todo líder que se encuentra o en esta iglesia o en cualquier iglesia, es trabajar juntos para alcanzar el verdadero gozo que Dios ofrece. Esa es una de las responsabilidades del liderazgo de cualquier iglesia en la cual usted se encuentre. Verdadera alegría, por supuesto, que verdadera alegría es la alegría que Dios puede proveer. Pablo, el apóstol Pablo, la refiere como, o le dice como, el gozo de la fe. Filipenses 1:25, Pablo dice: al estar conscientes de esto, estoy convencido de que seguiré con vida, dice, para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer, dice, y a experimentar, ¿qué dice? La alegría o el gozo de su fe. La forma en que nosotros encontramos verdadero gozo o verdadera alegría es cuando nosotros entendemos y perseveramos en la palabra de Dios y en la obra de Dios y en los caminos de Dios. Repito, la manera en que encontramos verdadero gozo en Cristo Jesús, gozo que permanece, gozo que en medio de la dificultad usted se mantiene fortalecido. Ese tipo de gozo es a través de la palabra de Dios, es a través de la obra de Dios, o sea, lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros, y lo que Dios ha hecho en los caminos de Dios, en lo que su vida está haciendo. Ahora, Jesús viene a este mundo porque Dios lo manda a morir a este mundo por todo aquel que le pertenece, y viene y da su vida para que usted sea justificado, para que usted sea limpiado de sus pecados, para que usted pueda ser libre de toda culpa, para que usted pueda ser libre de la eternidad separada de Dios, que es el infierno, y para que usted tenga una comunión siempre con Dios. Esto es un regalo de parte de Dios para toda aquella persona que le pertenece a Cristo Jesús, que es recibido a través de ¿qué? De la fe. Su fe puesta en Cristo Jesús. Ese resumen que le acabo de decir se llama el Evangelio. Y el Evangelio son buenas noticias. Cuando usted escucha las buenas noticias de Cristo Jesús, ¿se pone triste o se pone alegre? Alegre. ¿Por qué? Porque son buenas noticias que dan esperanza a alguien que no merece esperanza. Nosotros no merecemos la esperanza, no merecemos la bondad de Dios, pero Dios nos la ofrece.
al darnos a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ahora nos ha removido de la muerte y nos ha puesto a vida. Así que recibimos gozo, alegría eterna, gozo eterno y especialmente una esperanza eterna en Cristo Jesús. Lucas capítulo 2, verso 9 y 10 dice lo siguiente: de repente, verso 9 dice, apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó, dice. Los pastores estaban aterrados, verso 10. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo. Les traigo, ¿qué dijo? Buenas noticias que darán, ¿qué? Alegría. ¿A quién? A toda la gente. Alegría, alegría, alegría. Gozo que sostiene. ¿Quién nos da eso? Dios, a través de la noticia de que Cristo ha venido, amén, a darnos una nueva vida. Este mensaje de hoy que usted está escuchando acá es para animarles a que no solamente crea, sino que sea parte de lo que Dios está haciendo en el cuerpo de Cristo. Que no solamente nos sentemos los domingos en nuestras sillas, tomemos un cafecito y nos vayamos, sino que nos volvamos miembros activos dentro de lo que Dios nos ha llamado a hacer en su iglesia. Ya basta de solo calentar las sillas. Es necesario hacer lo que Dios nos mandó a hacer, que es ¿qué? Id y haced ¿qué? Discípulos. Un discípulo no se hace los domingos. Así de simple. Un discípulo se hace a través de la convivencia los unos con los otros y la perseverancia ¿en qué? Perseverancia en tener una relación íntima con Dios, perseverancia en tener una comunión con los hermanos en Cristo Jesús, perseverancia en conocer al Dios que amamos y servimos y le cantamos y le predicamos y le adoramos. El ser discípulo requiere compromiso. El ser discípulo requiere tener un entendimiento de que Dios me ha llamado a más que solamente llenar un requisito en mi lista de ser una buena persona en la sociedad. Dios nos ha llamado a ser gente que de verdad muestra quién Cristo es acá en la tierra, para que Él pueda ser glorificado de la manera en que usted y yo vivimos. Amén. Así que quiero que vea la importancia. Si esta es su casa, esta iglesia, si es otra iglesia, será en esa iglesia. Pero si esta es su casa, es importante entender esto. Todo aquel que es miembro de una iglesia activa tiene que ser parte, escuche esto, de algún tipo de grupo o de conexión entre hermanos en Cristo para que usted pueda crecer en su conocimiento y ser lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es ser discípulos de Cristo. Domingueando no nos volvemos discípulos de Cristo. Los unos con los otros nos edificamos para el crecimiento y la oración y el animarnos los unos a los otros para poder crecer a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, que es ser siervos y discípulos de Dios. Y todo funciona a través de lo que Dios estableció, que es el cuerpo local de una iglesia local acá en la tierra. En este caso, para nosotros, si esta es su casa, es este lugar. Amén. Los grupos de casa no solo son una adición a la iglesia, sino que son en realidad el núcleo en cómo funciona la iglesia. Tristemente, eso se ha perdido en muchos casos. Es la responsabilidad de todo líder, de todo anciano de esta iglesia, orar por ustedes y ayudarlos a convertirse en discípulos de Cristo. Gente madura, gente devota, gente que da frutos dentro del reino de Dios. Eso es a lo que Dios nos ha mandado a hacer, no llenar espacios. Así es como esto va a suceder. 3 cosas rápidamente. A través de tipos de enseñanzas, como
Sea esta o sea un estudio bíblico, el punto es que tiene que ser algo que sea bíblico, que sea cristocéntrico, que exalte a Cristo y no el X ministerio de nadie. Cristo es lo que nos hace a nosotros crecer. Cristo es lo que nos hace a nosotros volvernos discípulos de Él. Segunda manera que esto sucede es a través de la capacitación de líderes para que ellos puedan liderar grupos de casa o grupos acá en la iglesia, donde sea. Necesita esa persona estar equipada y conocer cuál es la voluntad de Dios para ese grupo. Y el siguiente es a través de lo que queremos que suceda, es a través del discipulado doméstico. Básicamente lo que eso significa es grupos en casa. Y eso sucede entre hermanos en Cristo, sucede entre amistades o sucede entre familiares. Así es como eso sucede. No para el crecimiento numérico, sino para el crecimiento espiritual y la formación de gente que de verdad se dice ser discípulos de Cristo. Esa es la razón por la cual Dios nos ha llamado a que nosotros formemos parte de lo que Él ha establecido en su palabra. Así que necesitamos saber la obra de Dios, necesitamos saber la palabra de Dios, necesitamos saber los caminos de Dios, qué Dios manda de nosotros a hacer y cómo vivir, para que podamos experimentar el verdadero gozo y la verdadera alegría que solo Dios ofrece. Juan 15, esto es lo que Jesús dijo, mira lo que Jesús dice, Juan 15, verso 11. Dice, les he dicho estas cosas, ¿para que qué dice? Para que se llenen de mi gozo. Así es, desbordarán de gozo. Las buenas noticias de Cristo Jesús nos llenan de un gozo que no se compara a un gozo de que podamos experimentar momentáneo acá en la tierra, de algún éxito, de algún alcance. Eso es momentáneo, eso pasará. El gozo que Cristo ofrece en su palabra es un gozo que en medio de la dificultad, usted aún sabe que Dios está bajo control y de que Él lo sostiene o la sostiene. Esta es la única manera que encontramos verdadero gozo y es a través de la preciosa palabra de Dios y solamente ahí. ¿Por qué? Porque ahí hay vida. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y no de ningún ser humano. Mira lo que dice Salmo 25:10 acerca del perseverar en su camino. El Señor, ¿qué dice? Guía. ¿Quién guía? El Señor, Dios. Amén. El Señor dice, guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que, ¿qué dice? Y cumplen sus exigencias. O sea, Dios guía con fidelidad de amor. Quiere decir, Dios nos sostiene, nos mueve hacia donde tenemos que movernos. ¿A quiénes? A aquellos que ¿qué? Que obedecen, que cumplen su pacto, que cumplen sus exigencias, dice la palabra. Déjenme decir esto para que pueda estar un poquito tal vez más claro. ¿Por qué lo dice el Salmo de esta manera? Que Dios guía con fidelidad de amor a aquellos que obedecen su pacto y que cumplen sus exigencias. El mundo tiene por tendencia a creer que Dios nos ama incondicionalmente. Y no es así. Por supuesto que hay una condición. Dice la Biblia que Dios detesta a aquellos que son enemigos de Dios, que no cumplen sus mandatos. Que la ira de Dios está sobre estos todos los días, dice. Sobre los hijos de desobediencia. Este salmo dice, el Señor guía con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Dios nos exige algo. ¿Qué es lo que Dios nos exige? Sometimiento a quien Él es. Que su soberanía gobierne sobre quien usted y yo somos.
Que Él sea la prioridad de nuestra vida, no nosotros y nuestros deseos. Dios es primero. Nadie más. De esta manera, al seguir sus mandatos, al entender lo que Dios es, quién Dios es, lo que Él demanda de mí, lo que yo en realidad soy sin Cristo y ahora corro hacia Cristo, eso es lo que provee un gozo eterno, una alegría verdadera, la cual me sostiene. Así que hoy, una vez más, te recuerdo, Dios nos ha llamado a fortalecernos, a animarnos, y esto sucede dentro de lo que Él ha establecido como el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. El plan es que los santos animen a los santos. Escucha esto es bíblico, que los santos edifiquen a los santos. Por si tiene alguna duda, ustedes son los santos, ¿ok? Ustedes son los santos, Dios nos llama santos, ¿ok? Entonces, que los santos oren por los santos. Esto es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así es como funciona esto. Los miembros del cuerpo de Cristo levantan a los miembros del cuerpo de Cristo. Los miembros del cuerpo de Cristo edifican a los miembros del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 11 y 12 dice lo siguiente: ahora bien, Cristo, verso 11, dio los siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Verso 12. Ellos tienen, ¿qué dice? La responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique, ¿qué dice? La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Nos edificamos los unos con los otros. Nos fortalecemos los unos con los otros. Una vez más, le repito, este mensaje de hoy es para que usted entienda que Dios nos ha llamado a ser parte de lo que Él ha establecido dentro de la iglesia, y es fortalecernos los unos a los otros. En este caso, acá estamos hablando de grupos de casa, donde usted va a crecer para ser un discípulo de Cristo. Amén. Dios nos ha llamado a ser discípulos. Déjenme hacer un paréntesis rápidamente. Cuando Jesús llamó a los discípulos, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron ellos? Soltaron todo y avanzaron hacia lo que Jesús dijo. En la Biblia, en los evangelios, usted lee que hubieron casos donde Jesús llamó a algunos, y algunos ¿qué hicieron? Es que tengo que hacer esto, es que tengo que enterrar a este, es que tengo mucho de... Hay dos tipos de personas siempre en la vida: aquellos que escuchan el llamado de Dios y corren hacia Dios, y aquellos que siempre van a tener una excusa. De esos que pusieron excusa, usted jamás nunca volvió a oír de ellos, por lo menos en la Biblia. De esos que lo dejaron todo y corrieron hacia Cristo, hicieron lo que Dios tenía preparado para que ellos hicieran durante el tiempo que ellos estuvieron en esta tierra. Y déjenme decir esto: el correr hacia Cristo no garantiza una vida sin problemas. Porque si usted se pone a pensar, los 12 hombres que estuvieron más cerca de Cristo Jesús, las 12 personas que estuvieron más cerca de Cristo Jesús, mire sus vidas y mire cómo terminaron ellos. ¿No usted ve que ninguno se volvió famoso? ¿Que ninguno se volvió rico? ¿Que ninguno se volvió esto, el otro? No. Todos murieron de una manera horrenda. Excepto uno. Murió de vejez, pero sufrió en el camino. Estos son los 12 más cercas que estuvieron con Cristo,
que comieron pescado con Cristo, que tal vez fueron a nadar, que echaron carreras, que se reían juntos, lo que sea. Esos 12 sufrieron por Cristo. Y por alguna razón se ha dicho lo opuesto. La responsabilidad es de preparar al pueblo de Dios, dice el verso 12, para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Somos edificadores del cuerpo de Cristo cuando nos volvemos perseguidores de Cristo Jesús y por ende vamos hacia la meta de parecernos más y más a Cristo. Eso es ser un discípulo de Cristo. Eso es lo que significa morir a sí mismos. Dios no nos llama a calentar sillas y a hacer nada para Cristo. Nos llama a ser discípulos de Cristo. Y a esos que Dios llama, Dios los pone en lugares donde puedan exaltar quien Él es. No exaltar sus talentos, sus ministerios, no, exaltarlo a Él. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Literalmente está diciendo que yo me desaparezca y que Él sea el enfoque de todo. Es lo que Juan 3:30 dice. Así que una vez más le recuerdo, este mensaje es para animarlo a usted, a que entienda que Dios nos llama a algo mejor. Por lo general, déjeme decirle cómo esto funciona. Por lo general, a esto se presenta de esta manera, para que usted se una a un grupo. Usted tiene que reunirse con las personas, necesitamos amarnos los unos a los otros. Usted va a formar amistades y va a formar conocidos, y eso va a ser bueno para su vida cristiana. Eso es lo que se nos presenta normalmente. Pero eso no es lo que le estoy diciendo hoy yo a usted aquí. Quiero que veamos otro punto de vista. Normalmente se presenta que si usted va a estas reuniones y se conecta con estas personas, usted va a recibir y ser bendecido. Que sí, eso sí va a pasar. Pero hoy no se lo estoy diciendo de esa manera. Se lo estoy diciendo en que usted tiene que entender que usted ha sido llamado a dar de sí mismo. Pero el problema con ese pensamiento es que muchos pensamos a veces que no tenemos nada que dar. Y decimos, bueno, es que la verdad el necesitado soy yo. ¿Cómo voy yo a dar algo si yo soy el que ando en problemado? Yo soy el que me siento así. ¿Cómo yo voy a ser el que dé algo? Y esto sucede por sencillamente no estar seguros de quién somos en Cristo Jesús. Dios nos ha llamado, nos ha justificado y por ende hemos sido transformados a una nueva criatura. Puede que usted no se sienta que usted ha sido transformado en una nueva criatura todavía. Puede que usted esté en un paso infantil o en un paso maduro de su transformación, pero usted en Cristo Jesús ha sido transformado. Juan 4:14 una vez más dice, pero todos los que beban, escuche esto, del agua que yo doy, no tendrán, ¿qué dice? Sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial, lo que Dios nos da, mire esto, que brota con, ¿qué dice? Con frescura, ¿dentro de quiénes? Nosotros. Y nos da vida y les da vida, ¿qué dice? Eterna. Somos un manantial cuando le pertenecemos a Cristo Jesús. Siempre tenemos algo que dar. Siempre tenemos algo que dar. De nuevo, mire lo que Jesús dijo, Juan 7:38. Todo el que cree en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran, dice, de su corazón, ¿qué dice? Brotarán ríos de agua vida. Usted tiene algo que dar.
Una vez más les recuerdo, somos un manantial, somos fuente de agua fresca en Cristo Jesús. Y no nos sentimos así muchas veces porque no sabemos quién somos en Cristo Jesús. ¿Qué sucede cuando usted detiene un manantial, un río de agua fresca? ¿Qué sucede si lo para? Se contamina. No hace lo que tiene que hacer. Pero si un manantial corre donde tiene que correr, pasa por donde tiene que pasar, va a ser de bendición donde quiera que pasa, porque va a dar vida ese manantial de agua fresca. Es lo mismo con nosotros. No se trata de que nos den, se trata de que nosotros demos de lo que Dios ya ha depositado en nosotros. Termino con esto. Quiero recordarles que usted sí tiene, aunque no sienta que tiene nada, sí tiene algo que dar. En algún momento usted tal vez ha creído, en realidad no soy la persona adecuada para dar o para participar en algo así. Pero quiero que usted sepa que si usted es cristiano, usted no tiene excusa. Porque sí tiene algo que dar. Déjeme recordarle de algunas de las cosas que usted ya tiene como hijo de Dios. Número 1, usted tiene a Cristo. Usted tiene a Cristo. Romanos 8:10 dice, y Cristo vive en ustedes. ¿Quién es Cristo? Yo pregunto, ¿quién es Cristo? Jesús es el creador de todo. Dice la Biblia que es el nombre sobre todos nombres y bajo ese nombre toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. Se nos olvida tan rápido quién es Cristo. Y que Él vive en nosotros. Siempre tenemos algo que dar. Número 2, usted tiene al Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice, ¿no se dan cuenta? Su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les ha dado y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Creemos que no podemos dar nada porque no sabemos quién somos en Cristo Jesús. Y la Biblia dice que yo no me pertenezco a mí mismo, porque le pertenezco a Cristo. Pablo dijo, yo soy esclavo de Cristo. Un esclavo es, el esclavo de Cristo tiene a Cristo como amo. Y si Él es mi amo, yo hago exactamente y todo lo que su palabra me diga a mí que hacer, sin cuestionar lo que su palabra dice. Tenemos al Espíritu Santo. Número 3, tenemos la palabra de Dios. 1 Corintios 2:13 dice, le decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, dice, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Dios ha hablado. Dios ha hablado. ¿Quiere oír a Dios? Lea la Biblia. Deje de esperar una voz del cielo. ¿Quiere oír a Dios audiblemente? Lea la Biblia en voz alta. Así es como esto funciona.
Dejemos de volver a Dios un ser místico. Dios ha hablado. Por alguna razón queremos esto más esto. Esto es suficiente. O solo que consideremos que ya leímos desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 21, que ya tenemos todo, ya entendemos todo y ya no lo necesito, entonces necesito algo extra. Nos mentimos a nosotros mismos por alguna razón. Queremos señales, queremos milagros, queremos palabra, queremos que nos profeticen, que nos digan, que nos esto. Dios habló. Pasos que no nos gusta comprometernos a lo que Dios nos ha dicho, cómo vivir. 3, tenemos su palabra. 4, tenemos dones espirituales. Primera de Pedro 4:10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado a cada uno, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos, ¿qué dice? Para bien. ¿Para qué dice? Para servirse los unos a los otros. No es para que yo reciba la gloria, no es para que me vean y digan wow, no. Es para servir, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea exaltado. Número 5, somos una nueva creación en Cristo. 2 Corintios 5:17 dice: esto significa que todo el que le pertenece a Cristo, ese es usted y yo, todo el que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Sea en un estado infantil en el cual usted se encuentra, o sea en un estado maduro en el cual usted se encuentra, hemos sido creados como una nueva criatura en Cristo Jesús. Dice: la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. El proceso de santificación ha comenzado en su vida. ¿Cuándo termina la santificación? Hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Y por último, número 6, dice la Biblia que somos una fuente llena de vida. Una vez más les leo Juan 4:14: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás, dice. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Esto no es cuestión de personalidades, de que yo soy tímido, de que no hablo mucho. No, esto es cuestión de fe. Todo creyente ha sido llamado a ser discípulo de Cristo. En la iglesia hay ovejas y cabros. Simple y sencillamente, eso es lo que dice la Biblia. Seamos honestos con nosotros mismos e identifiquémonos. Y si no nos consideramos ovejas, corramos hacia Cristo, hacia su cruz, y rindámonos y pidamos misericordia y perdón. Clamemos: ten piedad y misericordia de mí, oh Dios. Este versículo no está de arriba, pero lo agregué. Dice Lucas 14:33, dice: así que nadie puede convertirse en mi discípulo, dice, sin dejar todo lo que posee. ¿Qué tal esa? Dios nos ayude a todos. Dios nos ayude a todos. El camino hacia el gozo, el camino hacia la alegría que es eterna, que es verdadera, se encuentra en Cristo, se encuentra en su palabra, se encuentra en la perseverancia, se encuentra en el rendirnos a lo que Él dice que Él es y reconocer quién nosotros somos. Se encuentra en Cristo Jesús el verdadero gozo. Así que hoy termino con esto y le digo: crezca en Cristo Jesús, fortalézcase en Cristo Jesús, aumente su gozo, su alegría en Cristo Jesús. Esto solo sucede a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios y por la palabra de Dios. Todo lo demás
es momentáneo. Es una alegría que no sostiene, que no persevera, que no alcanza, sino que es una alegría que va a pasar. Pero lo que Dios ofrece nunca pasa, permanece para siempre. Amén. Déjeme orar por usted.